Soy Sofía. Tengo 59 años y desde hace mucho tiempo vivo en Granada, una ciudad que siempre me ha hecho sentir envuelta en su historia y en la luz cálida de sus atardeceres. Granada no es solo un lugar para mí, es un testamento del tiempo que ha pasado, entrelazado con mis recuerdos. Las estrechas calles del Albaicín, el rumor del Darro y el suave bullicio de la Plaza Nueva, todo ello se ha convertido en el telón de fondo de mi vida. Estoy casada con Ricardo, un hombre al que amé desde que tenía 20 años. Juntos tenemos una hija, Isabel, que ya es adulta y vive lejos de casa, estudiando arquitectura en Sevilla. Siempre dije que Granada es el corazón de Andalucía, y ella encontró el suyo en otra ciudad, algo que al principio me costó aceptar. Sentí una conexión tan fuerte con mi ciudad que la partida de Isabel fue como un pequeño terremoto. Pero con el tiempo aprendí a disfrutar de su independencia. Nuestra vida, después de tantos años, se ha convertido en una rutina de gestos cotidianos. Pequeños rituales que nos mantienen unidos, pero que a veces me hacen sentir atrapada en un guión ya escrito. Esta no es la clásica historia de una esposa insatisfecha, sino más bien el relato de cómo un solo fin de semana puede sacudir los cimientos de una relación y abrir caminos que no creía que existieran. Antes de entrar en detalles, si estás escuchando esta historia y te gusta sumergirte en relatos de vidas intensas, te invito a darle a me gusta. Es la mejor manera de apoyarme y de mantenernos conectados. Era finales de mayo cuando Ricardo me sorprendió con la propuesta de pasar 2 días fuera de la ciudad. No solía tener estas iniciativas y precisamente por eso me quedé boquiabierta. Reservó una pequeña cabaña en las montañas de Sierra Nevada, con vistas a las colinas verdes y a un cielo despejado que parecía extenderse hasta el infinito. No era una villa de lujo sino una casa rural sencilla, con paredes de piedra y un aroma a pino que entraba por cada ventana. El lugar era rústico pero acogedor, con una chimenea grande en la sala de estar que, aunque no hacía frío, me hacía sentir una calidez especial. En mi maleta solo llevaba un par de prendas sencillas, diseñadas para envolvernos en las cálidas noches de mayo. Entre ellas estaba mi vestido favorito, uno de lino, de un suave color verde olivo, que siempre hacía juego con mis ojos. Las mangas largas y vaporosas terminaban en un puño de encaje, y el escote era discreto pero lo suficientemente profundo como para sentirme libre. Lo combiné con unas sandalias de cuero planas y trenzadas, perfectas para los paseos por la montaña. Para completar el conjunto, llevaba una simple pulsera de plata con un pequeño símbolo de un granado, un regalo de Isabel en mi último cumpleaños. Recordé que me había dicho que el granado era un símbolo de abundancia y resistencia, y que su forma me recordaría la fuerza que se necesita para florecer. El primer día fue casi un sueño. Paseamos por los senderos de la montaña, pasando por imponentes pinos y castaños, escuchando el canto de los pájaros y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Nos reímos recordando historias que habíamos olvidado hace mucho tiempo. Cenamos bajo las estrellas, con un vino local que nos calentaba las mejillas. Recuerdo que Ricardo, como si nada, me quitó suavemente las sandalias de los pies y me los masajeó con ternura, un gesto que para mí era nuevo y sorprendente. Fue un pequeño gesto tan inocente, pero me hizo sentir lo cerca que estábamos. Ya no éramos solo marido y mujer, sino dos cómplices que habían olvidado por un momento el peso de los años. Esa noche, mientras las brasas de la chimenea saltaban, lo miré a los ojos y vi una luz que no había visto en mucho tiempo. Era deseo, pero también había un cierto temor, como si estuviera tramando algo en su interior. La segunda noche, mientras el viento susurraba entre las ramas de los pinos, Ricardo me tomó de la mano y con voz tranquila me dijo, ¿qué pasaría si intentáramos dejarnos llevar sin seguir ningún guión? No esperaba esa frase, y menos de él. Su propuesta no fue directa, pero la sentí como una invitación a explorar algo que nunca habíamos vivido de verdad. Dentro de mí se mezclaron la emoción y la incertidumbre. Acepté, impulsada por el deseo de sentirme viva, diferente, renovada. Esa noche fue un torbellino de emociones contradictorias. Al principio me sentí vacilante, casi vulnerable,
pero poco a poco mi cuerpo se abrió a sensaciones nuevas. Era como si cada gesto, cada mirada, cada caricia rompiera un muro invisible que habíamos construido a lo largo de los años. Las risas se alternaban con los suspiros. Los besos tenían una intensidad olvidada. No era solo pasión, era un acto de confianza. Ricardo, con la misma ternura, se ocupó de mis sandalias, colocándolas cuidadosamente a un lado antes de que la noche continuara. El tacto de sus manos en mis pies descalzos me llenaba de una sensación de calidez y seguridad, una conexión que me parecía nueva. Cuando todo terminó nos quedamos en silencio, abrazados con la respiración aún agitada y mil pensamientos galopando en mi cabeza. Me sentí libre y, al mismo tiempo, frágil. La quietud que se instaló entre nosotros a la mañana siguiente era densa y tensa. Ricardo me miraba como buscando alguna confirmación, alguna chispa que disipara sus dudas. Finalmente, mientras tomábamos café, me preguntó en un susurro, ¿te ha gustado? Sonreí, pero mi sí no fue decidido. No supe cómo explicar esa mezcla de miedo y placer que había experimentado. Él bajó la mirada, como si temiera haberme pedido demasiado. Fue entonces cuando comprendí cuánto él también buscaba respuestas, no solo para él, sino para nosotros. Comprendí que lo que para mí había sido una revolución, para él era un desafío igual de grande. La delicadeza con la que había tratado mis pies, la forma en que me había quitado las sandalias, todo ello era para mí un descubrimiento de Ricardo. No del Ricardo que conocía desde hace años, sino del Ricardo que aún estaba dispuesto a explorar nuevos territorios, incluso si esos territorios estaban dentro de nuestra relación. De camino de vuelta a Granada, un silencio pesado se instaló en el coche. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Yo aún sentía el aroma del bosque en mi cabello y en mi piel. Sentía las sandalias que Ricardo me había quitado aquella noche, y eso me hacía sentir especial, incluso en esa atmósfera de tensión. Pensaba en lo mucho que había cambiado, en cómo ese fin de semana me había transformado. Me sentía como si hubiera regresado de otro planeta y todo a mi alrededor me pareciera extraño. Las calles de Granada, el ruido de la ciudad, la gente, todo era como siempre, pero yo era diferente. Intenté volver a la normalidad, pero aquella noche no me dejaba en paz. Cada gesto cotidiano, desde preparar el café hasta ver las noticias por la noche, me transportaba a aquella cabaña en Sierra Nevada. Ricardo se dio cuenta. «Estás diferente», me dijo una noche. No pude negarlo, aunque traté de tranquilizarlo. Dentro de mí se había encendido un fuego nuevo, pero iba acompañado de miles de preguntas. Esa noche decidí ponerme algo que me hiciera sentir hermosa, pero sin ser demasiado ostentoso. Elegí un simple vestido negro que me llegaba hasta las rodillas. Tenía un escote en forma de V que acentuaba mi cuello, y un cinturón de cuero fino en la cintura. Era perfecto para una noche en casa, pero tenía un toque sensual. Me vestí como si quisiera decirle a Ricardo que seguía siendo esa Sofía de la montaña, solo que en una nueva versión. Y de hecho su mirada se detuvo en mí por un momento más largo de lo habitual. Sentí que le gustaba el cambio en mí, como había vuelto a la vida. Sin embargo, nuestra renovada cercanía no estaba exenta de obstáculos. Un día, mientras ordenaba sus documentos, encontré en su teléfono un viejo mensaje. «Gracias por el consejo. Intentaré con Sofía». El remitente era su amigo de toda la vida, Manuel. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿De dónde venía? Me acerqué a él y él, con la mirada desarmada, confesó que le había pedido consejo a Manuel sobre cómo reavivar nuestra intimidad. No había sido una idea espontánea, sino algo que había planeado. Me sentí traicionada y conmovida al mismo tiempo. Traicionada porque no había sido del todo espontáneo, pero conmovida porque todo esto nacía de su deseo de mantenerme cerca. De que nuestro amor no se extinguiera. La tensión aumentó cuando una noche nuestra hija Isabel, que había vuelto a casa para el fin de semana,
llamó a la puerta de nuestra habitación después de una pesadilla. «Mamá, papá, ¿qué se reían tan fuerte?», preguntó con ingenuidad. Nos congelamos dándonos cuenta de que esa ligereza que habíamos recuperado podía convertirse en una vergüenza. La llevé a su cama, con el corazón latiéndome en el pecho. No podía permitir que ese inocente descubrimiento empañara la imagen que tenía de nosotros como padres. Desde ese día, empecé a escribir un diario secreto, escondido debajo del colchón. Era mi refugio, el espacio donde podía confesar mis miedos, mis dudas y mi felicidad sin miedo a ser juzgada. Escribía en él cada detalle, mis pensamientos, mis temores, mis fantasías, así como los recuerdos de aquel fin de semana. Había una descripción de la noche de nuestra intimidad, y también mis reflexiones sobre las sandalias que Ricardo me había quitado, el tacto que había experimentado, todo lo que me hacía sentir diferente. Escribía sobre cómo me sentía por su gesto, por cómo ese pequeño acto había despertado en mí una pasión que creía perdida. El diario se convirtió en mi confidente, mi lugar seguro para explorar este nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que ni siquiera Ricardo conocía por completo. Era sábado. Acababa de terminar de ordenar el armario de la habitación cuando Ricardo entró. Vio mi mochila tirada al lado de la cama y se acercó a ella. Siempre había tenido esa curiosidad, esa necesidad de saber qué pasaba en mi interior. Antes eso me conmovía, pero después de lo que había sucedido en Sierra Nevada, después de aquella noche, después de lo que sentí, esa curiosidad se había convertido en miedo. Movió mi mochila y por alguna razón, notó que el colchón no estaba perfectamente nivelado. Lo levantó y mi corazón se detuvo. Encontró mi diario. Lo tomó en la mano y me miró, y su mirada estaba llena de preguntas, sospechas y, quizás, incluso de curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó, y en su voz ya no había calidez, solo una distancia fría. Sentí como la piel me ardía. Ya no podía esconderme. Mis manos comenzaron a temblar, y las lágrimas se acumularon en mis ojos. Estallé en histeria, y las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo, mis miedos, mis dudas, mi confusión y hasta la alegría que había sentido. Le hablé de mis fantasías, de cómo ese fin de semana había reavivado algo nuevo en nosotros, de las sandalias que me había quitado de los pies, de cada detalle que consideraba importante. Le conté cómo quería que nuestra relación fuera más fuerte, más profunda, y no solo una serie de gestos que hacíamos por costumbre. Le dije que no podía guardar todo eso dentro de mí, que sentía la necesidad de escribirlo, de sacarlo, de darle forma para poder entenderlo. Le hablé de la sensación de sus manos en mis pies, de la forma en que su tacto me había hecho sentir viva de nuevo, como si hubiera despertado de un largo sueño. Le confesé que en ese diario había una parte de mí que ni siquiera yo misma había conocido hasta ahora, y que la única forma de explorarla era escribiendo. Ricardo se quedó en silencio durante largos segundos que parecieron una eternidad. Escuchó sin interrumpir, pero su rostro era como una máscara. No vi nada en él. Cero emociones. Después de un momento sin decir una palabra, salió de la casa. Pensé que era el final. Me imaginé sola, teniendo que reconstruir mi vida. Ya no había vuelta atrás. Le había mostrado lo más íntimo, lo más delicado de mí. Estaba segura de que después de tanta sinceridad, no sería capaz de mirarme a los ojos. Había revelado no solo mis sentimientos, sino también mis fantasías más secretas, las que ni siquiera yo me atrevía a reconocer en voz alta. El silencio de Ricardo era para mí la confirmación de que había cruzado una línea, una frontera que no tenía retorno. Pero esa noche regresó. Lo esperé en las escaleras con las manos temblorosas. Entró en la casa, y vi lágrimas en sus ojos. Estaban rojos de tanto llorar, y su cara estaba cansada y adolorida. «Me has confundido», dijo con la voz ronca. «Pero quiero entenderte». Se acercó a mí y simplemente me abrazó. Lloramos juntos. No fue un perdón inmediato, sino un punto de partida. Nos quedamos en la sala,
hablando hasta el amanecer, contándonos los miedos que habíamos escondido durante años. Él admitió que tenía miedo de perderme. Dijo que durante mucho tiempo me había estado observando, viendo cómo me alejaba de él, cómo me convertía en la sombra de la Sofía que había conocido. Me contó cómo había buscado en Internet formas de hablar con una mujer con la que llevaba tantos años casado. Me dijo que había leído un artículo sobre el papel de la intimidad en la pareja y cómo un fetiche inocente como el tacto de los pies podía reavivar una relación. Me contó lo mucho que había querido que me sintiera deseada. Estaba aterrorizado de que yo no fuera capaz de aceptarlo, de que después de tantos años de fidelidad, una propuesta así me pareciera extraña e inaceptable. Yo por mi parte admití que me sentía frágil, pero también desesperada por luchar por nosotros. Le dije que no se trataba solo de él, sino también de mí. De cómo yo misma necesitaba algo nuevo, algo que me hiciera sentir viva. Le confesé que el diario no era un reproche, sino un intento de salvarme a mí misma y con ello, de salvar lo que teníamos. Fue en ese momento que entendí la profundidad de su amor, un amor que estaba dispuesto a ir más allá de lo convencional para protegerme y para que yo fuera feliz. El fin de semana de finales de mayo en Sierra Nevada lo había cambiado todo. Ya no éramos los mismos, pero éramos más auténticos. Mirando a Ricardo a los ojos comprendí que el amor nunca es estático. Está hecho de riesgos, de saltos al vacío, de intentos y de perdón. Después de años de rutina y comodidad, habíamos encontrado el valor para tener una conversación honesta. Comprendí que en el fondo Ricardo temía mi reacción, pero su amor y su deseo de fortalecer nuestra relación eran más grandes que su miedo. Por mi parte aprendí que tenía que dejar de ocultar mis emociones y mis deseos, y que la sinceridad en una relación es tan importante como el amor mismo. No sabía lo que nos depararía el futuro, pero en ese momento sentí que nuestra unión se había transformado en algo más profundo. Ya no era solo amor, era una sociedad en la que cada uno de nosotros podía ser quien era. Me sentí feliz de haber tenido el valor de abrirme a Ricardo, a sus deseos, a sus miedos. Y él, a cambio, me demostró que yo era lo más importante para él, que quería luchar por nuestro amor. Sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de ligereza que me hacía sentir como si pudiera volar. No era una paz ingenua, sino una paz nacida de la verdad y del entendimiento mutuo. Era una paz con la que podía dormir por la noche sabiendo que no había nada más que ocultar. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Aprendí que se puede renacer incluso a los 59 años, que el deseo no caduca y que la verdadera fuerza nace del valor de hablar y escucharse. Cada vez que pienso en aquella noche, un escalofrío me recorre la espalda, no por lo que sucedió, sino por lo que significó. Fue algo más que un acercamiento, fue un acto de renovación de nuestro pacto, en el que prometimos estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Unos días después, Ricardo me sorprendió con otro gesto. Llegó a casa con una caja grande y negra, atada con una cinta dorada. «Esto es para ti, Sofía», me dijo con una sonrisa. En la caja encontré un hermoso par de sandalias de cuero negro con tiras delicadas y trenzadas. Eran perfectas. Me dijo que quería que cada año, a finales de mayo, volviéramos a la cabaña en Sierra Nevada. Renovaremos nuestro amor, dijo, y sentí que mi corazón se llenaba de alegría. Sus ojos brillaban con una promesa que sentí en lo más profundo de mi ser. Eran sandalias sencillas, sin adornos, pero para mí eran las más preciosas que había visto. Simbolizaban un nuevo comienzo, una tradición que construiríamos juntos. No tenía ni idea de que nuestras pruebas no habían terminado. Unos días después, mientras ordenaba unos viejos documentos en un cajón, me topé con un sobre. Estaba dirigido a Ricardo. Pero no tenía sello postal. Estaba escondido bajo una pila de cartas y papeles antiguos. Cuando lo abrí, encontré una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella estaba Ricardo, joven, quizás de 20 años, y a su lado había una mujer que no conocía.
Era hermosa con un largo vestido vaporoso y en sus manos sostenía mis sandalias de cuero trenzado, las mismas que Ricardo me había quitado de los pies en Sierra Nevada. En el reverso de la foto había una nota: siempre tuyo, Ricardo. Año 1985. En ese momento, todo lo que pensaba sobre nuestro amor y nuestra relación se volvió repentinamente incierto. El mundo, que había vuelto a ser un lugar seguro y predecible, se tambaleó bajo mis pies. El recuerdo de esa noche en la cabaña, que había sido tan puro y sagrado, de repente se manchó con la sombra de un pasado desconocido. El fin de semana de finales de mayo en Sierra Nevada lo había cambiado todo. Ya no éramos los mismos, pero éramos más auténticos. Mirando a Ricardo a los ojos, comprendí que el amor nunca es estático. Está hecho de riesgos, de saltos al vacío, de intentos y de perdón. Después de años de rutina y comodidad, habíamos encontrado el valor para tener una conversación honesta. Comprendí que en el fondo Ricardo temía mi reacción, pero su amor y su deseo de fortalecer nuestra relación eran más grandes que su miedo. Por mi parte, aprendí que tenía que dejar de ocultar mis emociones y mis deseos, y que la sinceridad en una relación es tan importante como el amor mismo. No sabía lo que nos depararía el futuro, pero en ese momento sentí que nuestra unión se había transformado en algo más profundo. Ya no era solo amor, era una sociedad en la que cada uno de nosotros podía ser quien era. Me sentí feliz de haber tenido el valor de abrirme a Ricardo, a sus deseos, a sus miedos. Y él, a cambio, me demostró que yo era lo más importante para él, que quería luchar por nuestro amor. Sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de ligereza que me hacía sentir como si pudiera volar. No era una paz ingenua, sino una paz nacida de la verdad y del entendimiento mutuo. Era una paz con la que podía dormir por la noche sabiendo que no había nada más que ocultar. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Aprendí que se puede renacer incluso a los 59 años, que el deseo no caduca y que la verdadera fuerza nace del valor de hablar y escucharse. Cada vez que pienso en aquella noche, un escalofrío me recorre la espalda, no por lo que sucedió, sino por lo que significó. Fue algo más que un acercamiento, fue un acto de renovación de nuestro pacto, en el que prometimos estar el uno para el otro en las buenas y en las malas. Unos días después, Ricardo me sorprendió con otro gesto. Llegó a casa con una caja grande y negra, atada con una cinta dorada. «Esto es para ti, Sofía», me dijo con una sonrisa. En la caja encontré un hermoso par de sandalias de cuero negro, con tiras delicadas y trenzadas. Eran perfectas. Me dijo que quería que cada año, a finales de mayo, volviéramos a la cabaña en Sierra Nevada. Renovaremos nuestro amor, dijo, y sentí que mi corazón se llenaba de alegría. Sus ojos brillaban con una promesa que sentí en lo más profundo de mi ser. Eran sandalias sencillas, sin adornos, pero para mí eran las más preciosas que había visto. Simbolizaban un nuevo comienzo, una tradición que construiríamos juntos. No tenía ni idea de que nuestras pruebas no habían terminado. Unos días después, mientras ordenaba unos viejos documentos en un cajón, me topé con un sobre. Estaba dirigido a Ricardo, pero no tenía sello postal. Estaba escondido bajo una pila de cartas y papeles antiguos. Cuando lo abrí, encontré una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella estaba Ricardo, joven, quizás de 20 años, y a su lado había una mujer que no conocía. Era hermosa con un largo vestido vaporoso y en sus manos sostenía mis sandalias de cuero trenzado, las mismas que Ricardo me había quitado de los pies en Sierra Nevada. En el reverso de la foto había una nota: siempre tuyo, Ricardo. Año 1985. En ese momento, todo lo que pensaba sobre nuestro amor y nuestra relación se volvió repentinamente incierto. El mundo, que había vuelto a ser un lugar seguro y predecible, se tambaleó bajo mis pies. El recuerdo de esa noche en la cabaña, que había sido tan puro y sagrado, de repente se manchó con la sombra de un pasado desconocido.